Para mí hablar de San Agustín, con toda franqueza, es algo muy, muy importante en mi vida. San Agustín, para que puedan tener una idea, desde que yo nací, si bien yo no me bauticé en esta iglesia porque era una iglesia filial, o sea, mi parroquia era Santa Rosalía, donde yo nací, y yo fui bautizado en mi parroquia. Toda mi vida de fe, mi asistencia dominical a misa, mi abuelo materno, que era además estaba en la cofradía. eh, o sea, sin duda todo este tiempo en esta iglesia de San Agustín, que queda en Caracas, de los Agustinos Recoletos, marcó mi infancia y mi vida. Si tuviera que hacer un capítulo en mi vida desde el punto de vista de religiosidad, es justamente la iglesia de San Agustín. La iglesia de San Agustín me dio muchísimas cosas, me dio oportunidades también de poder desarrollar dones que no son míos, que son de Dios, pero que sin duda se potenciaron allí. Tuve la oportunidad también de conocer grandes sacerdotes eh, de características diversas, pero que todos mantenían un esquema de identidad muy importante. Recuerdo también que en dos oportunidades recibí una invitación muy jocosa, o sea, no con la formalidad que de repente uno pudiera esperar, pero recibí dos invitaciones para vivir una experiencia de seminario. En esa oportunidad la rechacé. Porque además no estaba en mí en ese momento esa visión, pero hay muchas cosas de la vida de San Agustín de las cuales me identifico mucho, porque además San Agustín es como el prototipo de vida ideal desde el punto de vista humano, de lo que un ser humano brillante puede llegar a obtener. San Agustín, para su tiempo, los tiempos donde se admiraba la retórica, la oratoria, la filosofía, el enseñar, la sabiduría, las grandes conversaciones, los grandes escritos, las grandes discusiones sobre diferentes temas existenciales. San Agustín era un gigante. Quizás solamente comparable, obviamente habrá existido mucho, yo no soy experto en estos tiempos históricos, pero Ambrosio era de esa línea y sin duda Ambrosio tiene que haber sido muy impactante, porque algo que sí les puedo decir yo es que una persona de la característica de San Agustín, para que se haya dejado impactar por los sermones de Ambrosio, es porque Ambrosio, lo digo con toda propiedad, en ese momento tiene que haberlo superado con creces. O sea, era un hombre como Tomás de Aquino seguramente, que tenía una sabiduría, como se dice, de ángeles. Por eso uno no sabe, porque fíjense que en parte de las cosas interesantes que tiene la vida de San Agustín, obviamente sus biógrafos y los que forman parte formal de la congregación, quizás me puedan decir, no Luis, eso que estás diciendo no es verdad, pero de lo que yo he visto y recogido de San Agustín, no es que haya diálogos de amistad entre Ambrosio y San Agustín. Más bien Ambrosio sí tiene un diálogo con Mónica. Pero lo que se dice de San Agustín con respecto a Ambrosio es esa mirada contemplativa. Es decir, uno no sabe, lo que les quiero decir con esto, en qué personas uno puede llegar a influir muy positivamente, aunque estas personas directamente no sean cercanas a nosotros. San Agustín se dio un paseo desde lo humano a lo divino, no con el sentido de verlo como un Dios, sino con el sentido espiritual, de lo humano a lo espiritual. Creo que quedaría mejor encajada la afirmación. San Agustín se pasea por todos los placeres que la vida podía ofrecer. Pues no solamente es la parte sexual, carnal, que está marcada en él, y que no debemos ser hipócritas en el sentido de juzgarlo. Ay, qué horror San Agustín y la sexualidad. No, es que yo creo que todos pasamos por eso. Nosotros, especialmente los hombres, y yo creo que San Agustín, si viviera en mi tiempo, pues la erotización que hoy, que todo se vende con sexo. De hecho, también yo escuchaba recientemente una charla de estas que me gusta escuchar mucho por YouTube, que decía que el 30% de lo que significa Internet en el mundo está en posesión de las personas que tienen plataformas de pornografía. O sea, el tema de la sexualidad en estos tiempos es brutal. Discúlpeme lo coloquial en decirlo, pero es brutal, es descomunal. Entonces no hay que juzgar el hecho de que a un joven a los 17 años ya prácticamente sea padre, como Agustín,
que haya tenido esta vida desordenada, que además no se haya querido casar, porque quizás el cuestionamiento más allá de tener un hijo no es el tema de que el hijo es una consecuencia de una vida lujuriosa, no es que el deseo de planificación familiar, y también San Agustín es una bella fotografía desde el punto de vista materno, como una madre cuando, y como decía también el padre que escuchaba en el sermón, Fray Nelson, que yo lo escucho muchísimo, él decía, una buena esposa y una buena madre que se aprecie, una de las características de las mujeres que son súper inteligentes e influyentes, es que tiene que ser cansona. Y Mónica fue una mujer cansona para San Agustín, pero cansona en su afán de que usted se va a hacer santo por mi influencia directa o por la influencia de Dios. Pero Mónica pudo morir con lo único, como cuando hablé de ella, de su vida, que también formó parte de esta serie, lo dije, lo único que le interesaba a Mónica en su vida era que su hijo fuera santo, que su hijo se salvara. Y eso hay que decirlo, no es la prioridad de muchos de nosotros los padres, no es la prioridad. Hay debilidades emocionales, afectivas, que nos hacen ceder por el temor de perder la afectividad de un hijo, por el temor de que un hijo no nos hable. Nos hace no ser confrontativos o nos hace ser muy permisivos con cosas que sabemos que no son correctas, pero aún así pues nos hacemos la vista gorda porque es nuestro hijo, pues, y hay que amarlo, y nadie quita que hay que amarlo. Pero Mónica fue muy firme, primero Dios, y ese planteamiento es lo que además permite ver en Agustín, porque hoy el protagonista es Agustín, ese camino que también es de aplaudir. Lo hermoso de Agustín es que por tener una mirada existencial de su vida, el tiempo lo permitía. San Agustín, quizás con las redes sociales de hoy, San Agustín con la vida, como ya describía en estos tiempos, quizás no hubiese podido desarrollar el potencial de santidad que su tiempo sí le permitió. Pero en esa búsqueda incesante de la verdad es que él llega a Dios. O sea, porque obviamente nada le satisfacía. O sea, vivía, fíjese, estar en el maniqueísmo que planteaba que lo espiritual era bueno y lo material era todo lo pecaminoso. Que además es una disonancia porque es un desprecio a la creación misma. Es una de las grandes herejías, el maniqueísmo, plantearse que lo material que es creado por Dios, por ejemplo la naturaleza, el cuerpo humano, los placeres, que hay placeres lícitos, o sea, tampoco todos los placeres son ilícitos. Por ejemplo, el placer que sienten los esposos entre sí es algo lícito, mientras también sea algo ordenado. Entonces, este caminar de mundo lleva a Agustín a tener también unas amistades buenas. Seguramente en algún momento también tuvo unas amistades no tan buenas, o él mismo no fue una buena amistad para otras personas, pero lo cierto es que Agustín llega a la meta. Hay una frase del santo cura de Ars, que en esta serie en algún momento, Dios mediante, pero pasarán bastante tiempo porque estamos apenas por el siglo V. El santo cura de Ars tiene una frase que a mí siempre me marcó, que él decía que no todos los santos supieron comenzar bien, pero sí supieron terminar bien, y San Agustín es un ejemplo de esto. Es muy mezquino solamente ver la vida de San Agustín, el pecador que se convirtió, porque yo creo que todos los santos pasaron por ese camino. La única perfecta en santidad fue María, que no es Dios, pero fue perfecta, tiene todos los dones del Espíritu Santo en ella. Y por supuesto Cristo, que además de ser verdadero Dios, es verdadero hombre. Pero todos los santos pasaron por un camino de pecado. Santa Teresa de Jesús es un ejemplo clásico, el mismo San Francisco de Asís, y tantos otros que seguramente también tuvieron sus problemas, los mismos apóstoles que eran bien desastrosos, muy variados en pensamiento. Entonces, una de las cosas más inspiradoras de Agustín, que a mí además me frustra mucho, porque debo reconocer, yo antes se me hacía mucho más fácil leer. Hoy yo empiezo a leer un libro, lo puedo comenzar, pero entre una cosa y otra, lo debo decir esta serie es para que seamos honestos, ¿no? A veces el partido de béisbol, de fútbol, una película, una serie, me puede consumir horas, pero sentarme a leer un libro, entonces después yo empiezo con las excusas, es que mi hijo no me deja porque me llama mucho, o mi esposa me conversa mucho, pero en realidad es uno, o sea, no es fácil hoy. Con el ruido, con los entretenimientos, con el Instagram, con las redes sociales, uno
centrarse en la lectura. Si nos cuesta leer libros pequeños, ¿cuánto nos va a costar leer una obra como Confesiones, una obra como La Trinidad, que también es una obra importante de San Agustín, o esta de la Ciudad de Dios? Yo no soy un conocedor de las obras de San Agustín, conozco Confesiones sí, porque además con los sacerdotes que tuve el honor de compartir y más que trabajar, porque también trabajé un tiempo con ellos, compartir como amigos en equipos pastorales, y con los que siento particularmente lazos entrañables que además son irrompibles. O sea, yo no puedo negar esa vena agustina que hay en mí, a pesar de que siempre he dicho que es más trascendente el pertenecer a una iglesia y tener la dicha de conocer muchos carismas. Pero Agustín es uno muy especial. Pero me llegaron a mi vida muchos libros de confesiones, de hecho varios. Era un regalo común en mi época adolescente o de juventud temprana, que te regalaran siempre un libro. Mira, aquí está el libro de confesiones, que además tenía versiones, interpretaciones, resúmenes. Entonces, una obra más conocida, que además era muy explicada. Y San Agustín en esa obra es muy claro. O sea, al final, él lo que nos deja como consejo es que pérdida de tiempo es no estar con Dios. Qué pérdida de tiempo es dedicarle tanta atención al mundo, a los placeres, cuando Dios está ahí a la espera, esperando por nosotros. Por eso es que Él exclama eso que además se traduce en canciones: tarde te amé, belleza infinita, qué tarde te amé. Esa expresión que también recoge el texto que acabamos de ver de manera introductoria, que el que ama a Cristo no le teme la muerte, que es uno de los grandes temores. Yo me la paso orando por personas que, por ejemplo, hoy una compañera de trabajo que tuvo una intervención quirúrgica, que gracias a Dios salió bien, pero se estaba enfrentando con la idea de la muerte, y tantas personas que están entre el COVID o tantas otras cosas, que inmediatamente el COVID es una enfermedad que tiene un porcentaje de muerte muy bajo en comparación con otras enfermedades, pero como se ha hecho literalmente la noticia, que ya nos tiene por casi 2 años atrapados en una constante bombardeo COVID, y siempre es como los aviones. Si nosotros solamente vemos las noticias de los aviones que se caen, pues obviamente nos va a dar miedo montarnos en un avión, pero mayoritariamente los aviones aterrizan, o sea, despegan y aterrizan bien y tienen buen término. Entonces, se ha vuelto, el COVID también se ha vuelto un sinónimo de muerte, casi como hablar del cáncer, y nos genera ansiedad, y nos genera angustia, nos genera preocupación. Pero lo cierto es que la vida va avanzando, y Agustín nos hace pensar en eso. O sea, Agustín nos hace pensar, él tuvo la dicha, no sé qué tan dicha, porque los santos, generalmente una de las cosas que quizás más le reclaman a Dios es: ¿por qué no me llevaste antes? Pero Agustín vivió bastante, y sin duda, como dice el texto, fíjense que no escatima, no es temeroso en afirmar que fue el doctor, padre de la iglesia, más importante de todos los tiempos. No pocos teólogos han afirmado que, por ejemplo, toda la moral cristiana viene una buena parte arropada de los escritos de San Agustín. Mucho de la doctrina católica, que además Benedicto XVI la citaba mucho, es agustiniana. Entonces, este santo no es cualquiera, o sea, no es cualquier santo. O sea, hablar de él en estos breves minutos, San Agustín se puede llevar meses de formación, de todo lo que significa de la interioridad, desde cómo él la veía, desde yo te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Ese tipo de expresiones son de San Agustín, que también las veremos, por ejemplo, en expresiones carismáticas, o sea, de carismas como de Teresa, cuando nos habla de las moradas. O sea, al final, no es verdad que el cristianismo no interiorice. No es verdad que los orientales, con sus métodos de meditación, son los que sean los papirruquis de la interiorización. Eso no es cierto, porque muchos santos han caminado por ese proceso, y además el mismo Cristo, en su vivo ejemplo de apartarse, de orar, del silencio, nos enseñó esa mirada hacia adentro. Él decía: no hace pecar al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella, porque lo que está en su corazón, que es un símbolo interno, es de lo que habla su boca, es lo que está lleno en su corazón. Entonces, San Agustín es la mirada hacia adentro, San Agustín es la apuesta a la conversión, San Agustín es la mirada a decir: no hay personas que estén precondenadas, que estén irremediablemente perdidas, eso no existe. San Agustín es el ejemplo de que tú puedes brillar en inteligencia, en virtudes, en poder, en imagen, en fama, pero que al final sin Dios no eres nada, ¿no? Y
Y es un llamado a mi persona, es un llamado a quien escucha, es un llamado a quien acompaña esta serie a pensar en eso. San Agustín, como muchos santos, es un santo más. San Agustín no es Dios, San Agustín no es todo el cristianismo. Hay muchas expresiones de vida y San Agustín es una muy importante, pero yo además noto por las redes sociales que es una orden, no sé si estaré equivocado, pero es una orden que está teniendo muchos frutos vocacionales. Y donde hay buenos frutos, hay buen olor. O sea, hay algo que se está haciendo bien. Cuando tú ves jóvenes que se están sintiendo llamados por el hábito, por la vida de castidad, por la vida consagrada, algo estás haciendo bien. Siempre habrá desafíos, siempre habrá quien no entiende muy bien el carisma, siempre habrá el que se cansa. Hay que orar mucho por todos los sacerdotes del mundo, pero hoy especialmente le quiero dedicar mis felicitaciones, mi reconocimiento a estos sacerdotes, especialmente los que he conocido en mi país, Venezuela, aquí en Caracas, que sin duda han sido, repito, personas sumamente importantes en mi formación y en la oportunidad de poder desarrollarme desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista cristiano. Pero entre la brecha del decir, del predicar y del ser, falta mucho. Y sin duda es ahí donde el acompañamiento de los que tenemos la dicha de tener a nuestras madres vivas, tener a nuestras Mónicas que también sufren por nosotros, que se preocupan por nuestras decisiones, por nuestros aciertos o desaciertos, por todas las cosas que como hijos hacemos, pedirle a esas Mónicas, a esas madres valientes que no dejen de orar por sus hijos, porque con Dios no hay imposible. No nos conformemos con la mediocridad. Es que para que, bueno, es preferible que esté así o que sea así a que no esté con nadie o que esté triste. No nos conformemos con la mediocridad. El mayor anhelo que una madre puede desear, y lo deja ejemplificado perfectamente Mónica, el mayor anhelo que una madre puede desear es la santidad de su hijo. Y fíjense ustedes, Agustín hasta perdió a su hijo Deodato después de ser bautizado. Fíjense la clave de cómo Dios opera. Salvó a Deodato, porque el bautismo, y que no tengamos miedo en decir esto, el bautismo es salvación. Salvó a Deodato y luego Agustín quedó liberado para ejercer su vida consagrada. Así repara Dios las cosas. A Deodato está en el cielo, para la gloria de Dios seguramente que sí, y Agustín pudo cumplir su misión luego de también cumplir un periodo de paternidad. San Agustín es una imagen redonda de los escenarios posibles en la vida del ser humano. Así que Dios bendiga a Agustín y a todos los que le han conocido como consagrados, consagradas, como laicos, como pastoralistas, como catequistas, como la fraternidad que se llama la Tercera Orden, los fraternos y tantas personas que han hecho vida y todas las riquezas que esta maravillosa orden, carisma, fundación ha permitido tener para el mundo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.